Hola amigos, buenas noches. Son pupas, fiebre, cosas de estas y esto que me golpeo con la silla de ruedas, me engancho y cosas de estas. Esos son pupas. Por lo visto tengo fiebre o algo, no lo sé. En fin, vamos allá. Como ya habrá salido Sun Tzu, que está muy influenciado por Tao, pues ¿quién es Tao? Pues vete tú a saber. Dios, Dios, es Dios. Por ejemplo, es Dios, el universo. Siempre se ha dicho que en la vida de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, desapareció unos años. Realmente solo conocemos más o menos bien los últimos 3 años de su vida. Murió a los 33 años, como todo el mundo sabemos. ¿Dónde estuvo? Muchos dicen que se fue a la India, o a Oriente, o a la China, y que de ahí vino pues con un montón de enseñanzas. Posible vino con enseñanzas de Tao, del taoísmo. Yo voy a hacer pocos comentarios, porque la verdad, yo considero que esto me viene grande, pero esto es filosofía pura y dura, religión y un montón de cosas. Aunque muchos de estos modernos que todos conocemos, pero también sabemos que en la filosofía oriental, la japonesa, la china, pues cuando se construye una casa se tiene en cuenta el taoísmo, a Tao. ¿Qué dirección? ¿Dónde colocar los muebles? Y así pues tienes mejores vibraciones, mejor energía, mejor de todo, vas a encontrar mejor. Y los modernos aquí en Occidente pues se limitan a eso sin tener ni puñetera idea. Pero en fin, cada uno es libre de hacer lo que le da la gana. Hecho comentario previo de introducción, vamos allá. Tao. Pues poca información sobre Tao. Tai Chu. Tai Chi Tu. El Tai Chi constituido por el yin y el yang. A muchos, por no decir a la mayoría, os sonará que es el yin y el yang. Pues eso es el Tao. Ese es el símbolo del Tao, el yin y el yang. Para empezar, ya tenemos el bien y el mal. Para comenzar, ya digo que a mí me viene grande. Yo no creo que esto es demasiado profundo para mí. La palabra Tao, difundida por el taoísmo, también se usa en el confucianismo, el budismo, Chan, Zen en japonés, y en la religión china, con matices distintos en cada caso, pero en el fondo es lo mismo. Pues el budismo es una religión, el Zen es una religión, y todo cargado de filosofía a rebosar. Pues eso, el Tai Chi Tu, el Tai Chi, constituido por el yin y el yang, por el bien y por el mal. El Tao puede traducirse literalmente por el, se abren comillas, camino, se abren se cierran, se vuelven a abrir, la vida, se cierran comillas, o también por, se abren comillas, el método, se vuelven a abrir comillas, o la doctrina, se cierran comillas. Que empezamos bien, ¿verdad que sí? Para pensar, para cogerse un libro de Zen, de Shen Chu, y leértelo en tres cuartos de hora.
Y ese es el gran problema que tiene Oriente, que primero te tienes que introducir en este mundo, y este mundo necesitas prácticamente una vida para entenderlo. Por eso hay tan pocos que entienden, pues, que entienden a Senchu. Esto es un comentario, obviamente. Ya lo dije yo, que Senchu es un todo, un todo. Se llama el arte de la guerra, pero es un todo. El taoísmo se refiere a la esencia primordial o al aspecto fundamental del universo y el ser humano. Es el orden natural de la existencia, que en realidad no puede ser nombrado en contraste con las incontables cosas, entrecomillado, nombrables, en las que se manifiesta. Bien. Comentario. ¿Quién no puede ser nombrado? Dios. Dios no puede ser nombrado. De hecho, los judíos, cuando leen la Torá y sale la palabra Dios, Yahvé, pues no la pronuncian, porque no se debe pronunciar el nombre de Dios. Y ya lo dice, no pronunciarás el nombre de Dios en vano. Eso están los 10 mandamientos. No pronunciarás el nombre de Dios en vano. Vuelvo a leer el párrafo porque tiene mucho. El taoísmo se refiere a la esencia primordial o al aspecto fundamental del universo y el ser humano. Es el orden natural de la existencia que en realidad no puede ser nombrado, en contraste con las incontables cosas, se abren comillas, nombrables, se cierran comillas, en las que se manifiesta. Como veis, comentario otra vez, tiene muchísimo de teología. Porque Dios, no nombrarás a Dios en vano, pero se puede nombrar a Dios de otras maneras y otras cosas referentes a Dios sí que se puede nombrar. Yo creo que va por ahí, pero ya digo que esto es filosofía pura y dura y de la buena, y se necesita una vida para entender esto. En japonés se le llama Do. Es lo mismo, pero en vez de Tao se llama Do, pero es exactamente lo mismo. Esta palabra tenía un significado espiritual y filosófico de, aquí ya no son comillas, aquí son corchetes, se abren corchetes, camino de la naturaleza, se cierran corchetes, se vuelven a abrir corchetes, camino de los cielos, se abre corchete. Están hablando de Dios, creo yo, vamos. Están hablando de Dios. Camino de la naturaleza, camino de los cielos. Si eso lo trasladamos, eso es un comentario, obviamente, a la religión cristiana, pues el camino de la naturaleza es que te tienes que integrar y ser bueno en tu mundo, en la tierra, para encontrar el camino de los cielos. ¿Y quién está en los cielos? Pues Dios. Las enseñanzas de los sabios como Lao Tse y Confucio, o sonará Lao Tse y Confucio, predicaban el abandono de nuestro propio camino para seguir en su lugar el, se abren corchetes, gran camino, se cierran corchetes, el gran
camino, ¿qué es el gran camino? Curiosamente en la religión cristiana también está el camino. ¿Cuál es el camino? Pues seguir el camino de Dios, el camino que te lleve a Dios, al creador del hombre, de la tierra y del universo. No del universo, de este universo que vivimos, de todos los universos que haya. El significado de Tao depende del contexto y puede usarse como término filosófico, cosmológico, religioso o moral. ¿No suena muchísimo a las Santas Escrituras, a la Biblia, a nuestra religión? Filosófico, cosmológico, religioso o moral. El sinograma, es decir, el dibujito, lo que representa, yo llevo una cruz, pero cuando la busco no la encuentro nunca. Aquí está mi cruz. Como cristiano llevo mi cruz de madera, con una cuerdecita, con un cordoncito y ya está. Muchas personas llevan el yin y el yang, el bien y el mal. Otras llevan pues lo que quieren, una morcilla de Burgos. El significado de Tao depende del contexto y puede usarse como término filosófico, cosmológico, religioso o moral. Algo así, porque digo, ahí queda eso. El sinograma que representa Tao es el ideograma que consta de dos partes. El Shou, cabeza, y el Chuo, caminar. Y tranquilos que os pondré el sinograma de Tao, que es el yin y el yang. Ya os dije, comentario, ya os dije que Senju era un todo, era tremendamente... ¿Te crees que te vas a leer un libro de tácticas de guerra? Sí, sí, es un libro de tácticas de guerra y muy bueno y todo lo que tú quieras, pero es un libro que está lleno de filosofía, lleno de religión, lleno de Tao. Por lo tanto, lleno de la filosofía o la religión zen, de la religión budista y también, por qué no decirlo, de la religión cristiana. Y filosofía hay, pues a reposar. Y ese es el gran problema que tienen pues los militares o cualquier persona que, soldado, que por ejemplo en Estados Unidos, pues como ya habéis visto, pues los marines tienen que leer a Sindhu. ¿Creéis que cualquier soldado que se ha alistado va a entender a Sindhu? Si lo entiende es un genio, que venga que nos lo explique. No nosotros, lo ficharán primero el ejército norteamericano. Pero que es interesante, ¿eh? En efecto, la parte superior, estamos hablando del sinograma, es decir, del dibujito. El efecto, que es la imagen que os colgaré. El efecto, en efecto, la parte superior representa a un rostro o cabeza y la parte inferior representa a un ser humano corriendo. En conjunto, tal asociación ha significado camino o marcha. Entre paréntesis, íter. Vuelvo a repetir, esto a mí me viene grande. Comentario. Como sabéis, yo soy muy sincero con vosotros. Otra cosa es que me equivoque. Pero yo reconozco que esto me viene a mí muy grande.
grande, muy grande. En chino antiguo, que sonaba muy diferente al moderno chino estándar, se ha reconstruido el sonido del carácter como lo he dejado y lo voy a intentar leer. Hay una barra, hay un asterisco, una L, un apóstrofe, es decir, una coma extra que va encima, entre palabra y una otra palabra, una U, dos puntos, un interrogante y otra barra. ¿Cómo se lee eso? Pues no lo sé. Pero sonaría, aquí lo han escrito, sonaría Seng Chang, o ya estamos aquí, con la barra, el asterisco, entre paréntesis, se abre paréntesis, una K, una especie de E boca abajo al revés, minúscula, se cierra paréntesis, un punto, una L, una no sé cómo se dice en castellano, una C trencada, una C trencada, una C rota, que es lo que nosotros utilizamos para decir, lo que sé, muchas palabras, U, interrogante y barra. Se abre paréntesis, Baxter, guión, Sagal, punto. La verdad que yo no entiendo nada de lo que termino de decir. Están intentando explicar pues cómo sonaba el chino antiguo, cómo sonaba Tao, cómo sonaba pues el yin y el yang. El Tao es el tema principal, hasta ahí he llegado, más no. El Tao es el tema principal del taoísmo, pero el confucianismo también lo emplea como, se abren comillas, el camino o el noble camino de conducta, pero de un modo diferente, teniendo una, comillas, equivalencia igualmente en el budismo, a través del noble camino octuple o más generalmente a través del Dharma. Religión, cargadísimo de religión y cargadísimo de filosofía. A ver cuál de todos es. Bueno, Tao está por arriba de todos. ¿Es Dios Tao? Es un comentario. ¿Es Dios Tao? Porque todos se sitúan debajo de Tao. Incluso Buda. Todos se sitúan debajo de Tao. Por eso dije que cuando lees a Senchu es un todo. Y esto también es un todo. Esto es más aún. Tanto su significado religioso como filosófico puede verse desde los dos puntos de vista, doctrinal o de discurso. Manera coloquial de llamar a la ideología del Tao, basada netamente en los diferentes textos taoístas, siendo el principal de estos el Tao de Qin de Lao Tse. Particularmente, para mí, Tao es Dios, particularmente. Si no Dios, está muy cerquita de él. El gran Tao fue fuente de orientación de todo tipo, de todo proceso del universo, más allá que existe y no existe y anterior al espacio y el tiempo. Dios. Tao es Dios. Exactamente lo mismo, leed el Génesis, leedlo, leedlo. El Génesis, el primer libro, es decir, cuando empieza la Biblia, leedlo. El gran Tao
fuente de orientación de todo proceso del universo, más allá de que existe y no existe y anterior al espacio y al tiempo, pues en el Génesis, en la Biblia, dicen lo mismo de Dios, que ya existía Dios y Él fue el creador de todo, existía antes de nada. Él fue el que creó, no la tierra, solo la tierra fue su última obra. Él fue el que creó el universo, los universos, el que se ve y el que no se ve. Por lo tanto, el anterior al que existe y al que no existe. Por lo tanto, si os dais cuenta, Tao está tan avanzado, que está diciendo lo mismo que están diciendo las últimas teorías de los científicos más prestigiosos del mundo, de que existen varios universos paralelos. Con otras palabras, pero lo están diciendo. Fuerte, ¿eh? A mí me impresiona muchísimo, de verdad me impresiona muchísimo. El Tao es el principio que ordena tras el incesante flujo de cambio, siendo así el origen de todo, más claro, agua. Dios. Tao es Dios. Debido a esto, también es la constante que abarca todos los aspectos de la realidad, por lo que en este sentido se le puede comparar con el concepto de la totalidad de la filosofía occidental, aunque en Occidente se lo ha personificado con representaciones teístas como Dios. Paréntesis, incluso en lo referente a la Santísima Trinidad, se cierra paréntesis, o con el concepto griego del logos o el hindú dharma. Dios, qué contento estoy. Dios. Tao es Dios. En ambos casos, el concepto totalizador de Tao resulta servir para definir el llamado corchetes, se abren corchetes, orden natural, que el taoísmo propone como el funcionamiento armónico de la naturaleza, siendo así el Tao el ejemplo a seguir de los taoístas, que los taoístas toman para aplicarlo a los diferentes aspectos de la vida, como un cristiano, como un judío, como un musulmán, como un budista. Increíble. La primera referencia al Tao aparece el Tao Te China de Lao Tse, en que no se define concretamente lo que es y cuyo carácter metafísico fue único en China desde entonces. En China y en todo el mundo. Sus enseñanzas y las de su sucesor, Zhuangzi, constituyen el taoísmo. Características del Tao. Del Tao. ¿Os dais cuenta del matiz? Características del Tao. Podría poner características de la religión cristiana o de la religión musulmana o de la religión hebrea o de la religión budista. Características del Tao. Hay un flujo en el universo que se llama Tao. El Tao fluye lentamente pero nunca para,
manteniendo las cosas del universo en orden y en equilibrio. Dios es Dios. Se manifiesta a través de cambios de estaciones, ciclos vitales o mutaciones de poder u orden. El Tao es la ley de todo. El orden, poder u orden, dice arriba. El que sigue el Tao se hace uno con el Tao. Es decir, el que sigue a Tao, pues se funde con Tao. Es decir, se funde con Dios. Lo mismo pasa con los que seguimos una religión o creemos en una religión. En mi caso, en el cristianismo, te fundes con el cristianismo. Siempre piensas si lo estás haciendo bien, siempre dedicas tiempo a Dios para rezar, siempre tienes tiempo para estar un rato con Dios. ¿Qué es rezar? Rezar es simplemente mantras. Se puede traducir literalmente como un mantra, es decir, repeticiones, repeticiones, repeticiones de oraciones. Ya está. Mientras vas meditando y vas pensando siempre positivamente, en el bien de los demás principalmente, antes que el tuyo. El que sigue a Tao se hace uno con el Tao. Se hace uno con el Tao, es decir, que se fusiona con el Tao. Además, conviene comprender el chi, término chino para vapor, aliento o energía. Porque el chi y el Tao van de la mano, ya que el chi es la energía que circula en el universo, por lo que se puede decir que el Tao es el flujo del chi. Comentario, imagino que os encantará, porque a mí lo que me dice el señor YouTube de vosotros es que sois muy inteligentes. Yo no os hago la pelota cuando os digo que sé que sois muy inteligentes. Me lo dice el señor YouTube, que el nivel cultural de las personas que siguen este canal es alto o muy alto. Eso es lo que me dice el señor YouTube. Por cierto, ya que estoy hablando de vosotros, pues dar las gracias porque han entrado unas cuantas personas nuevas. Muchísimas gracias y bienvenidos a vuestra casa. Ya os habéis dado cuenta que este canal es diferente. Y sigo. El concepto, bueno, repito, es que no tiene desperdicio, no te cansas de leerlo. Además, conviene comprender el chi, término chino para vapor, aliento o energía, porque el chi y el Tao van de la mano, ya que el chi es la energía que circula en el universo, por lo que se puede decir que el Tao es flujo de chi, o el chi sería el flujo del Tao. Digo yo, no lo sé, pero yo no llego a tanto, yo lo reconozco, a mí esto me viene impresionantemente grande, pero me encanta, me siento como un niño con un caramelo a la puerta de un colegio, porque a mí lo que más me gusta es aprender cosas nuevas. Yo sabía de la existencia de Tao y cosas de estas, pero si os soy sincero, nunca se me había ocurrido leer. Y mira que soy curioso. Y voy a fijarme más en Tao. El concepto de Tao se basa en aceptar que la única constante en el universo es el camino y que debemos aceptar este hecho y estar en armonía con ello. El camino. Como cristiano, mirad, yo cuando me he levantado he rezado
he leído los evangelios, una serie de oraciones. He leído el evangelio de hoy. Pues mirad, una constante en la religión cristiana es el camino. Dios, Jesús de Nazaret, dice a sus apóstoles y a toda la multitud que lo está escuchando que quien quiera seguirle, quien quiera seguir su camino, que coja su cruz y que lo siga. Es decir, que coja todos sus problemas, toda su vida, él no está hablando de que coja sus trastos, los cargues y te siga, sino que cargues con tu conciencia. Con tu conciencia, con lo bien y con las cosas, con las pocas cosas que hacemos bien y con las muchas que hacemos mal. Y que lo sigamos. Y se habla permanentemente del camino, en la religión cristiana. Tao. El concepto de Tao se basa en aceptar que la única constante en el universo es el cambio y que debemos aceptar este hecho y estar en armonía con él. En cambio, el cambio es el flujo constante del ser al no ser, de lo posible a lo real, yin a yang, femenino a masculino. El símbolo del Tao, llamado Tai Chi Tu, está constituido por el yin y el yang, confluyendo en un círculo. El Tao es el fundamento y origen de los seres del universo. ¿Os habéis dado cuenta del matiz? El Tao es el fundamento y origen de los seres del universo. Tao sabe que en el universo está repleto de otros seres. Que posiblemente los creó él, si es Dios, que para mí es Dios. Mañana viene el cura, mañana se lo voy a leer. Es un ente significa ser, metafísico, eterno, absoluto, trasciende la diferencia entre objetividad y subjetividad, y también las categorías de la experiencia, el tiempo, el espacio, el cambio y la causalidad. Es un ente absoluto que no se puede ver, ni oír, ni expresar, ni imaginar. Coño, están hablando de Dios, del Creador. El Tao es en sí una realidad abstracta que no se puede describir, no tiene ningún atributo. Bien, yo que soy cristiano practicante, como rezo todos los días, pues los profetas y la gente, los que llegaron a presencia de Dios en Sion, unos dicen que están en el cielo y el otro dicen que están en la tierra. Sion, como sabéis, es la casa de Dios, no es Jerusalén, es la casa de Dios. Pues no pudieron ver a Dios. Había algo que impedía verlos, que lo cegaba. Pero sí que lo podían escuchar, pero no lo podían ver. El Tao es en sí una realidad abstracta que no se puede describir, no tiene ningún atributo. Si no lo puedes describir, pues no tiene ningún atributo.
Pero si es Dios, tiene todos los atributos del mundo y más allá. El Tao es por tanto una realidad metafísica. El Tao es por tanto una realidad metafísica, no es un ente aislado e independiente, separado completamente del mundo. El Tao es, se abren comillas, una cosa en sí, infinita que trasciende el espacio, el tiempo y todo lo demás. No hay que no abarque nada donde no esté, se manifiesta en todas y cada una de las cosas, Dios. ¿Están definiendo a Dios? Es mi humilde opinión. Tao, en Tao Te Ching. El concepto o existencia del Tao lo podemos encontrar reflejada en el texto de Tao Te Ching. Existe al menos 5 traducciones directas de esta obra del chino. La de Honorio Ferrero, la de Carmelo Olorduy, en Tecnos, la de Iñaki Preciado y Dioeta, en Tota, estos serán las editoriales, la de Anne Helene Suárez, en Ciruela, otra editorial, y la más reciente, la de Gabriel García Noblejas, para el libro de bolsillo de Alianza Editorial. Bibliografía sobre Tao, toda la que queráis y más. La que se cita a continuación es la de Iñaki Preciado. El Tao que puede expresarse no es el Tao permanente. Primera reflexión. El Tao que puede expresarse no es el Tao permanente. Siguiente reflexión. El nombre que puede nombrarse no es el nombre permanente. Segunda reflexión. El no ser es principio del cielo y de la tierra. El ser de los infinitos seres es madre. Por eso con el permanente no ser se complementa la esencia escondida del Tao. Como el permanente ser se complementan meros indicios del Tao. Estos dos, no ser y ser, tienen el mismo origen, aunque diferentes nombres. Tanto el uno como el otro, como al otro puedes llamarlo misterio. Misterio de los misterios, llave de toda mudanza. Se está refiriendo a la vida y la muerte en este último. Lao Tse, Tao Te Ching, ha recopilado estas cosas que si os las leéis bien o lo pensáis bien, pues vais a tener para días de reflexión. A los que os guste meditar, pues vais a tener un montón. Ningún otro libro ha sido traducido tantas veces, atención a esto, ningún otro libro ha sido traducido tantas veces y con tanta frecuencia como el Tao Te Ching de Lao Tse, y ningún otro libro, salvo uno, la Biblia. La Biblia cuenta con tantas traducciones al inglés. Con fecha de 1955 existían en el mundo 100 versiones distintas impresas, 90 de ellas en lenguas occidentales, 36 solo en inglés. En España, pues 4. Es verdad que cada vez hay más, pero seguimos con eso de que inventen los otros, que estudien los otros. Equivalencia en otras religiones o filosofías. El Tao como representación de lo primordial o el aspecto fundamental del universo y del hombre, en el hinduismo
presentaría una equivalencia con el concepto abstracto del absoluto Brahman de la escuela Vedanta, así como también las enseñanzas, vías o caminos que llevan a la unión con él, tales como los conceptos de Rita y el Dharma. Vamos, que todas las religiones han chupado de Tao. Y hasta aquí. Y vamos, que todas las religiones han chupado de Tao. Y para mí, Tao es Dios. Esa es la conclusión que yo he llegado dentro de mi mísera y humilde opinión y mi total ignorancia respecto a esto. Pero volveré con Tao, pero me voy a esperar a que el canal mejore para traer un filósofo o varios filósofos y que nos expliquen cosas sobre Tao. Personas ilustradas que sepan un montón. Porque el tema para mí es muy interesante. Mi curiosidad. Y nada, como habéis visto, comentarios lo justos, imprescindibles y necesarios. Pero yo vuelvo a repetir, yo no llego a tanto. Yo no llego a tanto. Pero me voy con toda la impresión de que Tao es Dios. Ya está. Pues nada, amigos, para mí un placer, y aparte me he quedado pues con muchas ganas y un poco desencantado de mi ignorancia respecto a este tema. Y desde luego que hay mucho para pensar. Solo con este reportaje pequeñito, cortito, si le quita los comentarios, es cortísimo, pues lo podéis escuchar las veces que os dé la gana y vais a ver que hay muchísimo para meditar. Podéis buscar, podéis compraros un libro de Tao y entonces pues os vais a tirar la vida leyendo el libro de Tao. Con el desendurio de Tao ya tenéis para 20 días. Bueno, amigos, pues soy Tony Garcés. Me he dejado muy descolocado, lo he hecho muy a gusto, me ha transmitido paz, muchísima paz. Y hasta aquí. Soy Tony Garcés, os mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Y nada, os deseo a todos y os mando muchos saludos y os deseo a todos de corazón que tengáis muchísima salud, que seáis felices. Y nada, mañana más, que pues aún no lo tengo claro. Que Dios os bendiga a todos, que Tao os bendiga, que Dios os bendiga.